Hola familia, buenos días, qué bueno que estás conectado a través de este plan de lectura y de oración que hemos comenzado, estos 21 días que vamos a estar leyendo y meditando estos dos libros, Gálatas y Efesios. Y el día de hoy vamos a comenzar con la primera parte de Gálatas, Gálatas 1, que vamos a llevar ahorita y te voy a ir leyendo parte de lo que es los versículos y explicándolos para que haya un reforzamiento de esto que estamos llevando. Independientemente de que tú lo escuches, lo más importante es hacerlo al inicio de cuando te levantas, oras, das gracias a Dios, una oración pequeña pero poderosa, agradeciendo a Dios que tienes vida y que te permite estar despierto y poder empezar el día con Él. Y puedes poner una alabanza de fondo y comenzar la lectura y cierras con oración. ¿Vale? Posteriormente este video te ayudará a reforzar lo que acabas de leer, algunas explicaciones, algunos puntos importantes que Dios quiere hablar a tu vida. ¿Vale? Entonces vamos a comenzar con Gálatas 1 y te voy a leer. Les escribo yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Y esto es importante, que muchas veces no entendemos que cuando una persona es levantada en autoridad, aunque actualmente sea el hombre el que lo asigne, viene de parte de Dios. En el caso específico de Pablo, fue Jesús mismo, por eso hace muy clara la referencia, porque fue un encuentro espiritual que tuvo con él. Camino a Damasco. No voy a entrar en detalle, pero es eso. Y nosotros también, cuando somos llamados al servicio, siempre hay un llamado previo. No es porque un hombre diga, vas a ser encargado de eso, sino porque ya hay un llamado, porque ya hay un sentir de parte de Dios. Primero Dios confirma y da esa autoridad y posteriormente es confirmada por los hombres. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a la iglesia de Galacia. Que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Versículo 6. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra noticia diferente de la que nosotros hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Y en esta pequeña fracción del 6 al 10 es importante. Aquí está él haciendo un reclamo hacia los Gálatas porque se habían apartado, estaban siguiendo costumbres, estaban siendo más religiosos y estaban cambiando la buena noticia. Y solamente la buena noticia es que Cristo vino a morir por nosotros y eso es suficiente para salvación. Había algunas personas, en este caso judíos y hermanos de la iglesia, que habían convencido que para alcanzar la salvación no nada más era creer, sino hacer ciertas ¿cómo le podemos llamar? Ciertos requisitos para poder alcanzarla. Por eso
dice que aquel que malentienda, malinterprete, más que nada transmita la buena noticia a su conveniencia, pues va a ser maldito. Siempre en la doctrina debemos de ser celosos. Y si vemos a Pablo aquí, a un Pablo celoso. Vamos a continuar leyendo el versículo 11. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibo mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibo por revelación directa de Jesucristo. Ustedes saben que cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguía con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego 3 años más tarde fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Declaró delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. Después de esa visita me dirigí al norte, a las provincias de Siria y Cilicia. Y aún así, las iglesias en Cristo que están en Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. El que antes nos perseguía ahora predica la misma fe que trataba de destruir y alababa a Dios por causa de mí. Y con esta fracción que acabamos de leer es importante resaltar que dice aquí que toda la sabiduría y todo el entendimiento y todo lo que él había aprendido había sido transmitida por mismo Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Que él no había ido a pedir algún consejo hacia alguna persona, algún apóstol. Y esto fue el propósito de Dios. Eso no significa que no acudas, que va a decir, ay, Dios me está hablando y todo eso. Esto fueron casos específicos, este fue un caso específico con Pablo, y hay casos específicos así. ¿Por qué? Porque él no conocía la doctrina que estaban enseñando Pedro y los apóstoles. Había medio oído y sabido de ella, pero no sabía bien. Entonces esto Dios lo utilizó para confirmar que venía y que confirmaba el apostolado del Pablo, porque venía de transferencia directa de Jesucristo. Jesucristo es el que le había dado la buena noticia y la había creído. Entonces con esto concluimos el pasaje 1 de Gálatas y el día 1. Te recomiendo que si se te pasó un día leerlo o hacerlo, recupéralo. Te animo a que lo recuperes en la noche o al siguiente día, pero que hagas el esfuerzo de que lo primero que hagas cuando te levantes sea el orar, dar gracias a Dios, leer la pequeña fracción del versículo que corresponde a estos 21 días y cierras orando. Puedes poner una alabanza de fondo. Esto es adicional al tiempo con Dios que llevamos todos los días. Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana.